El tema que les voy a compartir le puse como título Bienaventurados los entendidos. Algunos varones y varonas vinieron, les di el tema, el varón o la varona entendida. Pues Dios me inspiró a tener que compartirlo con toda la iglesia, aunque es muy diferente, trae muchas cosas diferentes, pero que es necesario, porque pues nomás los varones se recibieron ese tema y nada más las mujeres lo recibieron y eran muy poquitas. Entonces por eso mismo tengo que darles a todos. ¿Por qué? Para que no se queden atrás los que no reciben ese tema, para que sigan creciendo o para que se sigan santificando o corrigiendo. El tema es bienaventurados los entendidos. Llámese entendido a todo hombre o mujer que tiene grandes conocimientos relacionados con alguna materia, relacionados con algún idioma extranjero, relacionado con la medicina, relacionados con la política, relacionados con las matemáticas, relacionados con las leyes, relacionados con alguna ingeniería. Y cabe decir que nada les serviría ser entendidos en X materia si no la ejercen. Lo único que los hace o hará sentirse satisfechos y bienaventurados es el mirar los resultados que van logrando al ejercer esos conocimientos. Lo grave sería que fueran entendidos en ciertas materias, en ciertos idiomas, en leyes, en medicina. Lo grave sería que hicieran lo contrario a sus conocimientos. Entonces, en lugar de sentirse bienaventurados, se sentirían frustrados, insatisfechos o desdichados o fracasados. Relacionado con el tema de hoy, se le puede llamar a papá o mamá o hijo o hija entendida a cualquiera que entiende lo que dice la Biblia. Pero el ser entendidos y bienaventurados o felices es y será solo para los que la ponen en práctica. Pero lo grave es y será si entendemos lo que Dios nos dice por medio de la Biblia y no hacemos caso y hacemos lo contrario. Esto es muy grave porque es una evidencia de que el papá o la mamá o el hijo o la hija entienden, y si no hacen caso, eso es una evidencia, repito, que el papá, mamá, hijo o hija es esclava de sus deseos carnales o de los deseos malos de su cuerpo o del mismo diablo, o podría ser esclavos de algún espíritu malo porque oyen, entienden, pero no aplican. ¿Eso qué significa? Que son esclavos de sus deseos carnales, porque siempre están para satisfacer sus deseos impuros carnales en lugar de hacer la voluntad del Espíritu Santo. Y en algunos casos, algunos podrían ser esclavos hasta de algún demonio o algún espíritu malo. Es por ello que entienden, pero no pueden obedecer. ¿Cuántas mamás entienden que deben de tener cuidado del ejemplo que dan a sus hijos, que deben de ser un ejemplo para ellos, que deben de tener cuidado de no hablar cosas que no deban de hablar y las hablan cuando la Biblia les ha enseñado que de su boca no debe salir ninguna palabra corrompida, sino las necesarias para edificación de los oyentes, de la familia? ¿Cuántos papás y mamás, cuántos papás podrían o ya leyeron la Biblia y entendieron que deben de ser fieles a la esposa y que no deben de andar mirando a otras mujeres para codiciarlas, que deben de tratar a la esposa como vaso más frágil, que deben de amar a su esposa y amar a la familia de su esposa, que no deben de andar diciendo groserías ni majaderías? ¿Cuántos varones lo leyeron y lo entendieron? Sin embargo, lo siguen haciendo. ¿Cuántos jóvenes han escuchado que deben de respetar a mamá y a papá y no decir mentiras y lo siguen haciendo? Y lo grave de todo es que conozcamos la palabra, la entendamos y no la apliquemos. ¿Eso qué significa? Esclavitud. El que oye y entiende y no aplica, o es esclavo de sus deseos carnales
o es esclavo del mismo diablo o de algún espíritu maligno. Por eso es que no obedecen. Alguien que no obedece a papá y a mamá, alguien que no deja de ver la pornografía, alguien que no deja de estar peleando y peleando, alguien que no deja los celos, que no deja todo eso. ¿Qué quiere decir? Que es esclavo de su carne. Y en algunos casos ya podrían ser esclavos de algún espíritu maligno. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, a partir del punto dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si usted practica las obras de la carne, como es adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, borrachera, orgía, lujuria, pleitos, chisme, murmuración, usted podría ser esclavo de sus propios deseos carnales, porque entiende y no obedece a Dios. Los esclavos no pueden obedecer a Dios. Entonces, quien practica las obras de la carne es esclavo, y podría ser esclavo de algún espíritu malo. Por ejemplo, si alguien no puede dejar el vicio del alcohol, las drogas, si alguien no puede dejar la fornicación, las envidias, el adulterio, si alguien no puede controlar su carácter, si alguien no puede dejar de ver lo que prohíbe Dios, si alguien no puede controlar su lengua, si alguien no deja de robar, si alguien no deja de ser soberbio, si alguien no hace lo que agrada a Dios, es porque es esclavo del pecado o de los deseos malos de su cuerpo. En otras palabras, si alguno es vencido por los deseos impuros de su cuerpo, es esclavo de los deseos malos de su cuerpo o de su carne. Esta es una verdad. Dios no quiere que su iglesia sea carnal. Dios nos llamó para que andemos en el Espíritu o seamos obedientes al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en el mensaje a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos contienden dentro de ti para que no hagas lo que quieras. O haces las obras de la carne o haces las obras del Espíritu. Y aquellos que viven de acuerdo a su carne, que actúan de acuerdo a sus impulsos carnales y deseos impuros de los ojos, deseos impuros de hablar cosas que no debes, deseos impuros de este cuerpo, son esclavos. Esa es la verdad. En todos los casos, el papá o mamá, el hijo o la hija, si practican las obras de la carne o no han aprendido a someter su carne al Espíritu, no han aprendido a vivir de acuerdo al Espíritu, ya no podrían ser solo esclavos de los deseos malos de su carne o cuerpo. Podrían ser esclavos de algún espíritu malo o del mismo diablo, que los incita a cometer cualquier tipo de pecados o perversiones, como violaciones, asesinatos, mentiras, venganzas, adulterio y un montón de cosas carnales conocidas así en la Biblia. Esto me recuerda, les voy a dar testimonios porque es real. Esto me recuerda a un joven que entendió lo importante que era, y es tomar cursos bíblicos y no dejar de congregarse. Y de pronto dejó los cursos bíblicos y dejó de congregarse, hasta que un día me hablaron de su casa para decirme que este muchacho estaba endemoniado. Cuando llegué a su casa, el muchacho se arrastraba en la sala de su casa haciendo movimientos como las serpientes. Entonces le dije, para no alargar mucho esto, se lo estoy haciendo breve, entonces le dije: en el nombre de Jesucristo, espíritu de error, te echo fuera de este muchacho. Y en ese momento fue libre de ese espíritu para la gloria de Dios. Este muchacho dice que oía voces en su cabeza que le decían: Dios no existe, la Biblia no es verdad, no escuches al pastor. Y la palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye.
en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este muchacho entendió muy bien que no debería dejar de congregarse, entendió muy bien que no debería de dejar de leer la Biblia, entendió muy bien que no debería de andar diciendo groserías, entendió muy bien que la Biblia dice no matarás y menos atentarás contra la vida de tu padre, de tu madre o de tu hermano. Y este muchacho, estando en esas condiciones, traía un coraje contra su padre, contra su familia, que los quería matar. Esas son obras de la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que este chico era esclavo de su carne, pero en cierto momento se le metió un espíritu inmundo llamado espíritu de error, que le llevó a pensar que la Biblia no era verdad, que era pura mentira. Le llevó a pensar, porque escuchaba voces que le decían, la Biblia no es nada, no sirve, Dios no existe, no escuches a tu pastor porque los está cuenteando. Y cuando le echamos fuera ese espíritu a este muchacho, empezó a llorar y le pidió perdón a Dios. Y le pidió perdón a su mamá que estaba por ahí. Y como sus hermanos no estaban presentes, le dije, háblale a tus hermanos y diles que te perdonen porque los estabas amenazando de muerte. Y les dijo, hermanos, perdónenme, yo no era, perdónenme. Cuando tú no haces la voluntad del Señor y entiendes que tienes que hacerla, estás esclavizado en tus deseos carnales o podrías ser ya un esclavo de un espíritu o de un demonio. Esto es lo grave de aquellos que oyen y entienden, pero no se corrigen, pero no obedecen o no hacen caso. ¿Por qué sucede esto? Porque son esclavos de los deseos impuros de su cuerpo, de su carne o de algún espíritu malo. Dice Dios por medio del libro de Proverbios capítulo 29, verso 19. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene hijos que no le obedecen? ¿Tiene hijos que hacen lo que quieren? ¿Tiene hijos que le faltan al respeto? ¿Tiene hijos que la desafían o lo desafían a usted? ¿Qué está haciendo el hijo? Está siendo esclavo de sus deseos impuros. Por eso no puede corregirse, o ya podría ser esclavo de algún espíritu malo. Es importante conocer todo esto. Hoy en día hay muchos médicos, muchos hombres de ciencia que no niegan la existencia de demonios y de espíritus malignos, que no niegan que haya gente poseída por el diablo. Hemos ido a hospitales y hemos ido a un montón de lugares donde hay hombres de ciencia estudiados con carreras profesionales y hemos tenido que ir a liberar a gente poseída por demonios. Repito, es lo grave de aquellos que oyen y entienden, pero no se corrigen, pero no obedecen o no hacen caso. ¿Por qué sucede esto? Porque son esclavos de los deseos impuros de su carne o de su cuerpo. Un hijo no te obedece. ¿Por qué crees que no te obedece? Porque es esclavo de sus deseos. Una esposa, ¿por qué no cambia y corrige aquello que está haciendo mal? Porque es esclava de sus deseos. Un esposo, ¿por qué no se corrige y empieza a tratar bien a su esposa y deja de andar engañándole, y deja de andar robando, deja de andar tomando, deja de andar fumando? Porque es esclavo de sus deseos. Dice Proverbios 29, verso 19, o podrían ser esclavos de algún espíritu malo. Dice este verso que el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Siervo, llámese el esclavo. Tú le dices a un hijo obedece, y le das palabra y le dices obedece y no obedece. A lo mejor no le contesta, pero sigue haciendo lo que usted le dice que no debe de hacer. ¿Qué quiere decir? Que es esclavo. No puede obedecerte porque es esclavo de sus propios deseos impuros, de sus propios deseos carnales. O sea, vean esto como una realidad.
Si en tu casa hay quien no obedece, hay quien no está haciendo lo correcto, hay quien está de rebelde, que está de mentiroso, que está de chismoso, es esclavo de sus deseos impuros carnales, pero ya podría ser hasta esclavo de un espíritu malo. No es normal que un hombre o una mujer esté leyendo y leyendo la Biblia y escuche la Biblia y se vaya a su casa y no tenga ningunos cambios, no corrija nada de su forma de ser. Quiere decir que es esclava de su yo personal, de su yo carnal. O podría ser de un espíritu malo. Este mismo verso de Proverbios 29:19, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuando el esclavo es necio. En la otra versión dice: el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. En esta otra traducción dice: cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Esto me recuerda a un padre de familia que entendía la palabra del Señor, la leía y la entendía, y a pesar de ello se fue a meter a un antro y se emborrachaba. Hay chicos y chicas que entienden la palabra del Señor, la han escuchado y hasta la leen, y se echan su toque de marihuana o andan fornicando pensando que nadie los ve. ¿Qué significa eso? Son esclavos de sus deseos carnales. No les es tan fácil vencer ese yo, no es tan fácil vencer esos deseos carnales. Repito, la Biblia, traducción lenguaje actual, Proverbios 29:19 dice: cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Y les decía que me recuerda a ese padre de familia que entendía la palabra de Dios y a pesar de ello se iba a meter a un antro y se emborrachaba. En ese lugar se relacionó con una mujer durante algún tiempo, y durante ese tiempo su familia estuvo sufriendo, llorando y orando. Y le decían las hijas y le decía la esposa: por favor, ya no hagas eso. Y él seguía haciéndolo. Esa familia estuvo sufriendo y orando. Y es que eso es lo que pasa cuando alguien es esclavo de su carne. Por más que le digas corrígete y le muestres la Biblia, no puede, no lo hace, porque es esclavo de su carne. Este hombre, un día al salir del antro, y era un papá, un esposo, alguien que conocía la palabra y la entendía. Este hombre, al salir del antro, lo agarraron, lo golpearon y le quitaron el carro, se lo robaron. A partir de ese momento se cumplió lo que dice Proverbios 29:19. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Llámese esclavo el que anda de acuerdo a sus deseos carnales, llámese esclavo al mentiroso, llámese esclavo al fornicario, llámese esclavo al ratero, llámese esclavo al celoso y a la celosa, llámese esclavo al iracundo y iracunda, llámese esclavo al pornográfico, llámese esclavo al que fuma, llámese esclavo al que se emborracha, llámese esclavo a aquel que echa taco de ojo. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus deseos carnales. Entienden la Biblia y no hacen caso. Tú les hablas y les dices y no hacen caso, porque son esclavos. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Y este papá era esclavo de sus deseos carnales y solo entendió con golpes de la vida. Solo así dejó el adulterio, o dejó de andar en los antros y dejó de andar de borracho.
Es verdad, esto trae libertad. No le estoy diciendo mentira, estoy hablando ahora a la iglesia, a una iglesia que debe de ser santa, a papás que deben de ser santos, a papás que deben de ser espirituales, y a lo mejor no son espirituales, son bien carnales. Hoy Dios puso en mi corazón hablar a las mamás que deberían de ser espirituales, y en lugar de ser espirituales tienen más acciones carnales que espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay esclavitud en la iglesia, en una iglesia por la cual Jesús murió en la cruz para que sean libres, y son esclavos de sus deseos carnales o de algún espíritu malo. Atendimos a unos abuelitos, los cuales trajeron a su nieta, una jovencita de 15 años, la cual también dejó de asistir a escuchar la palabra de Dios. La entendía, la leía y la entendía, pero dejó de asistir a escuchar la palabra de Dios, y hace unos meses sus abuelos la trajeron porque tenía un fuerte dolor en el pecho. Al llegar a este lugar, a lo mejor no todo el vecindario se dio, a lo mejor todo el vecindario se dio cuenta que esta muchachita cuando llegó aquí tenía un espíritu malo por los gritos que daba aquí en pleno patio, tan fuerte que todo el vecindario seguramente escuchó. Y a lo mejor el vecindario se dio cuenta que esta chica traía un espíritu, y ese espíritu le producía ese dolor en el pecho. Oramos por ella y le echamos fuera el espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, y en unos minutos quedó libre, desapareció el dolor. Dice Proverbios 29:19, en otras palabras, que cuando alguien es esclavo de los deseos impuros de su cuerpo o de su carne o de algún demonio, entienden pero no hacen caso o no obedecen hasta que son castigados con golpes, con accidentes, con enfermedades. Solamente así se frenan los borrachos, solamente así se frenan los adúlteros cuando les empieza a aparecer la enfermedad. Porque está escrito. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedecen. ¿Qué pasa con los alcohólicos cuando le llevan una granja? Creo que a algunos hasta les dan sus varazos. Y si no les dan sus varazos, más que son más tercos, porque la Biblia dice que para ellos es lo amoratado de los ojos. Siempre andan raspados de aquí, de acá, traen los ojos moros, todos golpeados, fracturados, huesos chuecos, y no dejan el vicio. ¿Por qué creen? Porque son esclavos de sus deseos carnales, o son esclavos de algún espíritu maligno. En una ocasión, andando para aquí por Chilpa, la avenida Las Torres, por allá adelantito, casi para llegar a la López Portillo, había una casa muy sola, y ahí se metía un grupo de alcohólicos. Y yo andaba predicando y me metí ahí a saludarlos, porque algunos me conocen, y me dicen: a ver, pastor, de los que estamos aquí, ¿quién de nosotros tendremos algún demonio? ¿Por qué no podemos dejar el vicio? Pues ya les expliqué. Miren, algunos no pueden dejar el vicio porque son esclavos de sus propios deseos. Se volvieron adictos, su carne se volvió codependiente del alcohol o del tabaco o del cigarro. Son esclavos, no pueden. Pero en algunos casos, algunos podrían ser esclavos de algún espíritu. Y me dicen: ¿y cómo sabemos? Vamos a hacer una prueba. Que cierren sus ojos. Voy a hacer una oración. Si alguien tiene un espíritu, luego va a empezar a toser o a vomitar o se va a sentir mal. Y en ese momento dije: Señor, el reino de los cielos ha llegado a este lugar, y el reino de los cielos ha llegado a este grupo. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre todo espíritu de Satanás que está
en este lugar, y lo echó fuera. El que estaba a mi lado empezó a retorcer la cara y a toser y a toser. Ahí está. Nomás fue un ejemplo, porque no continué con la administración. Porque la persona, si no quiere ser libre, a veces alguno quiere ser libre, no los vas a obligar. Uno tiene que estar orando para que el Espíritu Santo los redarguya de justicia, de pecado y de juicio, para que se convenzan de que están mal y se arrepientan y sean libres de sus deseos carnales, sean libres de su yo carnalote, o sean libres del demonio o de cualquier espíritu. El viernes que salimos de aquí de la oración, se me ponchó una llanta de la camioneta. Me fui a parcharla hasta Lechería de la carretera esa de Quebrada a Cuautitlán, de aquel lado. Y eran como las 10:30 de la noche. Llegué yo a que la parcharan. Y un hombre muy mal hablado, que le estaban arreglando también las llantas de su camioneta de 3,5 toneladas, que viene de Tepojaco, y que no le recibieron su fierro viejo que tenía que descargar aquí sobre la López Portillo en esa fábrica. Y dice, y la llanta la tengo bien ponchada y las otras estaban mal. Y ahí se puso a platicar conmigo y pura majadería decía. Yo me puse a escucharlo, como diciendo, bueno, ya me puse a platicar con él un poco. Y luego y no sabía que era yo pastor. Y hasta después le dije, ¿qué crees que yo soy pastor? Y mira, la Biblia dice esto. Mire, pues yo no soy ni de aquí ni de por allá. Pero cuando le dije pastor y le empecé a hablar de la palabra, empezó a toser y a toser y a toser. Y enseguida le cambió el rostro y dejó de decir groserías. Oré por él, le di una Biblia, le digo, ahí te espero. ¿Quieres que cambie tu vida? Ahí te espero en el Centro Cristiano de Chilpa. Pregunta por el pastor Santos cerca de la iglesia, cerca de la secundaria 82. O si no, ve allá a Santa María del Rosario. Si vives en Tepojaco, ahí te quedas solo. Ese hombre era esclavo de un espíritu malo. Y me dijo, quiero abrir mi corazón con usted. Era bien macadero y cualquiera que lo viera diga, ¿a poco está hablando con el pastor y está hablando muy bien sin decir groserías? Empezó a hablar sin groserías. Sí, abrió su corazón y cometió delitos muy graves que no les puedo mencionar porque son graves, que eso sí no los puedo mencionar, pero son muy feos. Y le dije, y tienes que pedir perdón. Pero yo pedir perdón, ¿por qué? Si mataron a mi padre. Sí, pero tienes que pedir perdón por lo que hiciste. Tú no debiste de haber tomado en tus manos la venganza. De Dios es la venganza, tienes que aprender todo eso. De Dios nadie se escapa. Todo aquel que hace lo malo va a recibir en su momento su justo castigo. Pero no nos toca a nosotros nos toca perdonar y orar por aquellos que nos hacen mal. Dice Efesios capítulo 5, verso 17. Bueno, hoy creo yo que debemos de orar para que no solo seamos padres o madres o hijos o hijas entendidas, porque a lo mejor habemos muchos y muchas que entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero no hacemos caso. Así que deberemos de orar por o para que podamos vencer cada día los deseos impuros del cuerpo o carne y las tentaciones que nos ponga el diablo. Jesucristo dijo, oren para que no caigan en tentación. Ahí está el arma que necesitas para ser libre de tus propios deseos carnales. Pero cuando tú ores, tú te comprometes a decirle al Señor, Señor, yo me comprometo a este día a no actuar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo me guíe. Porque si tú haces eso y te dejas guiar por el Espíritu, vas a tener bendición y no va a haber sufrimiento ni castigo. Tenemos que orar por o para que podamos vencer cada día los deseos impuros del cuerpo o carne y las tentaciones que nos ponga el diablo, para que seamos esposos y esposas, hijos e hijas entendidas y entendidas, como está escrito en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 17. Ahí dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
y hacerla. Claro, porque no son bienaventurados los que oyen y entienden, sino los padres y madres, hijos e hijas que oyen y hacen caso y hacen la voluntad de Dios. Esos son los bienaventurados, los que oyen y entienden y hacen caso y ponen en práctica y se corrigen. El primer punto para ser bienaventurados en este tema, hay que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y hacerla. Y la voluntad de Dios es que entendamos que sin su ayuda no lo lograremos. Que entendamos que sin la ayuda de Dios no vamos a poder vencer los deseos malos de nuestro cuerpo y las tentaciones que el diablo nos ponga. Cualquiera que se esté burlando de mí, de lo que le predico, de la iglesia y de la Biblia, en cualquier momento, si no se arrepiente y se corrige, va a mirar que de Dios nadie se burla. No te estoy profetizando maldición, te estoy previniendo de lo que te puede surgir si tú, conociendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que tu carne quiere o lo que el diablo quiere. Entonces vas a sufrir las consecuencias, porque Dios dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras lo vas a cosechar. El primer punto, repito, para ser bienaventurados hay que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y hacerla. Y la voluntad de Dios es que entendamos que sin su ayuda no lo lograremos, no lograremos vencer los malos deseos de nuestro cuerpo, las tentaciones que el diablo nos ponga, por lo cual debemos de buscarle en oración siempre para no caer en tentación, tomando como ejemplo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto durante 40 días y lo venció. Porque el diablo trató de hacer lo que era en pecado y no pudo. En esa ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, en aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos, oren para que no caigan en ¿qué? En tentación. ¿Cada cuándo tienes que orar, chico, chica? ¿Cada cuándo tienes que orar, niño, niña que estás aquí, joven o jovencita? ¿Cuánto tienes que orar, papá y mamá, para que puedas vencer tu yo carnal? Algunos dirán, pues un chorro, porque dice que ora y al rato ya anda de enojón y de gritón y anda ahí de chismoso, o viceversa, o de chismosa. Tenemos que orar bien. Cuando tú te pongas a orar, cada que te pones a orar, te estás comprometiendo con Dios también a hacer lo correcto. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te dé el pan de cada día? Corrígete. Vive de acuerdo a su palabra en ese día. Si quieres azul celeste, te va a costar ¿qué? Obediencia nada más. Que sometas tu carne al Espíritu. Si tú no sometes tu carne al Espíritu, eres esclavo de tus deseos carnales. Y un esclavo solamente con castigo se corrige porque no entiende con palabras. Hay que orar, hay que buscar a Dios. La voluntad de Dios es que le busquemos en oración siempre para no caer en tentación. Hay un ejemplo en la Biblia de un rey, de Salomón. Un día Dios se apareció en sueños a este rey cuando éste ocupó el puesto de rey en lugar de su padre, el rey David. Y Dios apareció a este hombre en un sueño para decirle: pide lo que quieras que yo te dé. Y el nuevo rey no pidió riquezas, no pidió armas de guerra, no pidió dinero, no pidió un ejército de millones de soldados. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice que el nuevo rey dijo a Dios: da pues a tu siervo corazón ¿qué? Entendido para juzgar a tu pueblo,
y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y eso es algo que usted, papá y mamá, hijos e hijas, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad y ayúdame con tu Espíritu Santo para hacerla. Porque la carne es débil, es cierto, y muchos se justifican: ay, pastor, la carne es débil, me eché 3 caguamas. Ay, pastor, la carne es débil y me eché taco de ojo con una señora que hubiera visto. Ay, pastor, pero ¿quién se va a abstener si casi va encuerada, hombre? Sí, la carne es débil, así se justifican muchos que ya se pelearon en la casa, que le dieron sus cachetadas al marido, digo que el marido ya golpeó a la esposa y que, bueno, así nos justificamos muchos diciendo: pastor, es que nadie es perfecto, la carne es débil. Sí, pero el Señor dice: la carne es débil, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Ora pidiendo: Espíritu de Dios, ven, dame entendimiento y dame el poder que yo necesito para vencer mis deseos de la carne. Yo no quiero ser esclavo de mis impulsos irracionales o carnales. Yo no quiero ser esclavo de eso, ni quiero ser esclavo del diablo. Yo te quiero servir a ti, yo te quiero alabar, yo quiero ser obediente. Y quebrántate. Si no puedes vencer tu yo carnal, llora, chilla delante de su presencia y pide que Dios te ayude, y vas a mirar que va a cambiar todo. Y en lugar de ser carnal, vas a ser un hombre espiritual. En lugar de ser una mujer carnal, vas a ser una mujer espiritual, y vas a ser de gran bendición para todos, y grandes bendiciones vendrán sobre ti. A Salomón, en este sueño que tuvo, Dios le dio la opción de escoger lo que necesitaba para gobernar al pueblo de Israel, y pidió que Dios le diera un corazón entendido para juzgar, para no cometer injusticias y para discernir entre lo bueno y lo malo. Desde el momento que pidió, estaba reconociendo que con sus propias capacidades no podría ser un buen gobernante o no podría ser bienaventurado. Necesitaba de Dios. Por este hecho de saber pedir, dice el Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes capítulo 3, verso 12. Ahí dice que Dios le dijo: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Saber pedir. A veces, si no sabes pedir, mira, solamente póstrate y dile: Señor, yo no sé cómo pedirte, ayúdame. Pero exprésale con tus sentimientos tu necesidad. Sí, ayúdame, estoy desesperado, ya no puedo, yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Y te obedezco, pero ya no puedo, ayúdame. Tú conoces mi necesidad, tú conoces a mi marido, tú conoces al vecino, tú conoces mis necesidades aquí. Y deja que el Espíritu Santo te ayude. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Y la Biblia dice: ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. A veces, sin que estés pidiendo nada más, te postras de rodillas y empieza el lloradero y el lloradero. ¿Y qué crees? Vas a ver la gloria de Dios, porque ahí el Espíritu Santo te está ayudando a pedir como conviene, con gemidos indecibles. David pidió ¿qué? Un corazón entendido y sabiduría para aplicarla. Y por haber pedido como Dios quería, le dice en el capítulo 3, verso 12: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido otro antes de ti, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En este primer punto, él o las entendidas y libres son él o las que buscan a Dios. Es él o la que ora
y le pide a Dios que lo que necesita, como lo hizo el rey Salomón y como lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 verso 5. En este punto, los entendidos son aquellos que reconocen que necesitan de Dios y oran diario. Eso los va a llevar a ser bienaventurados porque Dios no es mentiroso. Santiago 1:5, ¿qué dice? Si tiene alguno falta de sabiduría, pídala. Creo que sí, ¿no? Y Dios se la dará abundantemente y sin reproche le será dada. O lo que dice Mateo 6:33, los entendidos en este primer punto son los que reconocen que necesitan de Dios y lo buscan en oración y le piden lo que necesitan. Y en Mateo 6:33 dice que los entendidos hacen esto. Y los que no son esclavos de su carne, porque si son esclavos de la carne, no lo van a hacer. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. En este primer punto, él o las entendidas y libres son él o las que buscan a Dios. Es él o la que ora y le pide a Dios lo que necesita, como lo hizo el rey Salomón y como lo dice la palabra de Dios en los versos que acabamos de mencionar. De acuerdo a estos versos, los y las de corazón entendido y libre del poder de los deseos carnales y libres del poder del diablo son los y las que buscan a Dios primero que nada en oración, reconociendo que lo necesitan. Los libres oran al Señor y buscan su reino y su justicia. ¿Cada cuándo? Diario. Los que no son libres y son esclavos de su carne o de algún espíritu no buscan a Dios, no oran. En segundo lugar, para ser bienaventurados hay que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y hacerla. Y la voluntad de Dios es Él o la que después de buscar a Dios y pedirle en oración que le dé sabiduría, se pone a leer la palabra del Señor. Porque de esa forma es como tendrá la sabiduría. Y será un padre o una madre o hijo o hija bienaventurada. Así que para ser bienaventurados hay que ser entendidos o entendidas de cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Y en este punto se trata de reconocer que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para ser un padre o esposo o madre o esposa o hijo o hija entendido o entendida y libre de ser esclavo o esclava de los deseos impuros de la carne o del diablo, se requerirá escudriñar, leer, profundizar, darnos cada día un tiempo para profundizar en la lectura como si estuviéramos en una mina buscando los metales preciados. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 2 versículo 4 y 5. Dice, si como a la plata la buscares, estamos hablando de la palabra, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, miren lo que va a suceder en el verso 5, entonces entenderás el temor de Dios, entonces adquirirás el temor a Dios y hallarás el conocimiento de Dios. En estos versos, en otras palabras, dice que si leemos la Biblia como si estuviéramos buscando el oro o la plata en una mina, entonces dice el verso 5 que seremos bienaventurados porque entenderemos el temor a Dios. Y cuando alguien entiende el temor a Dios a través de la lectura y lo adquiere, ¿qué creen que sucede? Se vuelve una persona obediente. Es libre. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Dice el verso 5 que seremos bienaventurados porque entenderemos el temor a Dios, y eso significa que seremos entendidos de cuál es la voluntad de Dios y seremos obedientes. Si tú lees la Biblia y no tienes temor de decir mentiras y no tienes temor de ser soberbio, no tienes temor de ser mentiroso, no tienes temor, eso quiere decir que no entendiste y no la escudriñaste como dice la Biblia.
Eso quiere decir que sigues siendo esclavo de tus deseos carnales. Porque cuando alguien escudriña la palabra y la entiende, adquiere el temor a Dios y camina en santidad y camina en obediencia. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando alguien escudriña con profundidad la palabra y cree en lo que dice ahí, entonces adquiere el temor a Dios. Y una vez que tiene el temor a Dios, se vuelve ¿qué? Obediente. Ya no necesita que el papá y la mamá estén regañando al hijo y regañando a la hija. Ya no necesita el esposo estar discutiendo con la esposa. Ya no necesita la esposa estar discutiendo con el esposo por cosas que hay que corregir. El que escudriña la palabra del Señor profundamente y buscando ahí la sabiduría que necesita, como si estuviera buscando el tesoro en una mina, entonces entenderá qué significa el temor a Dios y va a ser obediente. En tercer lugar, para ser bienaventurados hay que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Y en este punto, para ser un papá o esposo, una mamá o esposa, un hijo o hija bienaventurados y entendidos, hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es reconocer que no somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levante su mano. ¿Alguien se llama perfecto? A lo mejor ese sí levanta su mano. Pero de que sea perfecto, que ya le ibas a levantar, René. Como que tu esposa te volteó a ver y que le hiciste así y la bajaste así rápido. Ibas a tener problemas ahí. Sí, bueno. En este punto, repito, para ser un papá o esposo, una mamá o esposa, un hijo o hija bienaventurados y entendidos, hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es reconocer que no somos perfectos y que a veces nos equivocamos. Por lo cual cada quien deberá de reconocer sus faltas o pecados y no solo pedir perdón, también se tendrá que corregir. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, verso 21? La necedad es alegría, ¿a quién? Al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El entendido, en este punto, ¿qué hace? Se arrepiente, pide perdón y se corrige. Grave que tengas en casa a alguien, sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo, la hija, y entienda lo que dice la Biblia, y sus padres o el esposo le esté diciendo a la esposa, o la esposa le esté diciendo al esposo, o los hijos le estén diciendo a los padres, o los padres le estén diciendo a los hijos: mamá, eso no está bien, papá, eso no está bien, hijos, eso no está bien, y siguen haciendo lo mismo. Eso sería grave. Eso quiere decir que son esclavos de sus deseos carnales, no son libres. Proverbios 15, 21 dice: la necedad es alegría, ¿a quién? Al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido, ¿qué hace? Endereza sus pasos. En otras palabras, el hombre o mujer entendido o entendida se alinea a la palabra de Dios, se arrepiente, pide perdón y se corrige. O de acuerdo a la palabra de Dios, da frutos de arrepentimiento, porque está escrito en Mateo 7:20, mas por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. ¿Tú sabes quién es libre de los deseos de su carne y quién es libre de algún espíritu maligno? Sí. ¿Cómo te das cuenta? Sus frutos, su conducta, su testimonio, su carácter, su forma de hablar, su forma de tratar, su forma de ser en casa y en cualquier lado. Eso revela los frutos, eso revela si la persona es entendida o no. En cuarto lugar, para ser bienaventurados hay que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Y en este punto, el papá o esposo, la mamá o esposa, el hijo o hija, entendido o entendida, es aquel o aquella que lo demuestra con su buena conducta, haciendo el bien y portándose con humildad en todas partes,
El que no es entendido o el que entiende pero no hace caso es porque no puede, ya que es esclavo de los deseos malos de su cuerpo o carne, o es esclavo de algún espíritu o demonio. Por eso hace todo lo contrario. Dice la carta de Santiago en el capítulo 3, verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. En este punto es lo que tenemos que hacer para ser bienaventurados. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. ¡Wow! ¿Cómo somos? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres en tu casa, con tu familia? Tu esposa puede sentir que tú la tratas y te portas con humildad con ella. Tu esposo puede sentir que tú eres humilde. Tus hijos pueden decir que papá y mamá son humildes. Humildes de virtud, no humildes de pobreza, porque hay quien confunde, ¿sí? Un humilde es obediente. Los soberbios son rebeldes, se rebelan a todo lo que es autoridad. Y el sabio entendido dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Se porta usted con humildad? Con todo mundo, en casa y en trabajo y en cualquier lado. Hermanos, hermanas, hoy nos llevamos a casa estas 4 ideas acerca de ser padres, madres, hijos e hijas bienaventurados o bienaventurados. Y para ello hay que ser entendidos o entendidas de cuál es la voluntad de Dios y hacerla para nuestro bien y de los que nos rodean. Deberemos de hacer caso, no solamente entender, sino tenemos que hacer caso, porque los que entienden y no hacen caso son esclavos de sus deseos de la carne y hasta pueden ser esclavos de algún espíritu. Y si no son esclavos de un espíritu, en cualquier momento se les mete, porque están actuando de acuerdo a su carne. El objetivo del tema es que seamos hombres y mujeres bienaventurados y entendidos, y eso implica conocer la voluntad del Señor y hacerla. ¿Están leyendo la Biblia, hermanos? Yo creo que sí. Aquí se está promoviendo que esté leyendo la Biblia todos los días. Si usted está leyendo la Biblia, ya tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si usted no está haciendo lo bueno y sigue haciendo lo malo, usted está siendo esclava de sus deseos impuros carnales, o a lo mejor de algún espíritu malo. En el trágico asunto de los que entienden pero no hacen caso, es porque son esclavos de los deseos malos de su cuerpo, de su carne, o de algún espíritu inmundo o demonio. En los siglos anteriores, en los tiempos que había esclavitud, cuando llegan los españoles aquí, a los esclavos se les castigaba con trabajos forzados y se les azotaba porque no hacían caso de las palabras. Hoy a lo mejor no necesitan castigar a los carnales. Digo carnales porque los carnales son esclavos de su carne. Se castigan solitos, porque la Biblia dice: el que siembra para su carne, o el que actúa de acuerdo a sus deseos carnales, cosechará corrupción, cosechará males, cosechará miserias, cosechará tristezas, lágrimas, sufrimiento. Ya no necesitas que te azote alguien, solito te estás acarreando el mal. Eso que les hacían a los esclavos en aquel entonces, eso mismo dice la Biblia que le pasa o le pasará a los que no son papás o esposos, mamás o esposas, hijos o hijas, entendidos o entendidas. Y lo peor es que entendamos pero no hagamos caso. Al no hacer caso, damos a entender que somos esclavos de los deseos del cuerpo, carne, y peor aún, podríamos ser esclavos de algún espíritu, porque está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 19, que el siervo no se corrige con palabras, porque entiende mas no hace caso.
Y ese mismo verso en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. En conclusión, Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los que entienden cuál es la voluntad de Dios y hacen todo lo contrario es porque son esclavos de los deseos impuros de su cuerpo, de su carne, o son esclavos de algún espíritu inmundo o demonio. Por lo cual, solo cuando empiezan a sufrir las consecuencias entienden o entenderán, porque los que son esclavos no entienden con la palabra de Dios, a lo mejor solamente con castigos. Pero les digo una cosa: el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal y nos lleva al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo está aquí. Los que oyen y entienden cuál es la voluntad de Dios y la hacen, estos son o serán los bienaventurados. Son aquellos o aquellas que buscan de Dios porque reconocen su necesidad de Dios. Diario, por eso oran diario. Los entendidos, esos son los que la leen y oyen, porque así adquieren y entienden lo que significa el temor a Dios y se vuelven obedientes. Los entendidos son los y las que reconocen sus errores y se arrepienten, porque no somos perfectos. Somos cristianos, somos entendidos, pero no somos perfectos. ¿Sí o no? Todos fallamos en cualquier momento. Yo he tenido que ponerme a pedirle perdón a mi esposa, he tenido que pedirle perdón a mis yernos, he tenido que pedirle perdón a mi nuera, he tenido que pedirle perdón a mis hijos en algún momento. ¿Por qué? Porque uno como pastor también tiene que reconocer: me equivoqué en el trato contigo, o me equivoqué en esto, perdón. Si tú eres esclavo de tu carne, no pides perdón y sigues igual. Somos de los que entendemos y lo demostramos orando, leyendo, dando frutos de arrepentimiento y corrigiéndonos. Pregunto: ¿somos de los que entendemos y lo demostramos orando, leyendo, dando frutos de arrepentimiento y corrigiéndonos? Si no es así, somos esclavos de la carne. ¿O somos de los entendidos pero no hacemos caso? En este punto es donde quiero animar a todos los que no han podido corregirse en algo o no han podido dejar algún vicio o pecado. Póngase de pie todo aquel. Repito, no somos perfectos. Póngase de pie todo aquel que reconoce que no ha podido corregirse en algo o no ha podido dejar algún vicio o algún pecado. Póngase de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. El mensaje es fuerte, pero nos confronta con una realidad. Dios nos llamó a ser espirituales y en el día a veces tenemos acciones carnales. ¿Qué quiere decir? Esclavitud. Alguno podría tener hasta algún espíritu malo por ahí, pero Dios nos ama. Dios nos envía su palabra para hacernos libres. Dios no quiere que tú sigas siendo esclavo de tus impulsos carnales. Dios quiere que tú seas libre de tu yo carnal, que seas levantado en victoria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Recuerda que Dios te ama. Así que platica con aquel que te ama. Y te ama tanto que si tú le pides perdón, Él te perdona. Si tú le pides la ayuda, Él te va a enviar la ayuda. Si tú le pides que te ayude a entender y hacer la palabra, pídesela. El Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos en nuestras debilidades, para que el débil diga: fuerte soy. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad te ha sido dada hoy para que tú seas libre y no sigas siendo esclavo de tus deseos carnales, que no sigas siendo esclavo de tus celos, no sigas siendo esclavo de tu carácter, no sigas siendo esclavo
de ese yo mentiroso, de ese yo falso, de ese yo rebelde, de ese yo soberbio. Ora y pídele perdón a Dios y pide a Dios que te ayude. Cierra tus ojos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, en esta hora, Señor, yo he podido traer este mensaje. Un mensaje que me hizo entender que trae libertad, porque tú no quieres una iglesia que sea esclava de su carne. Tú quieres una iglesia que viva de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a su carne. Y aquí está tu iglesia, Señor. Es tu iglesia la que ha recibido esta palabra, y con esta palabra yo declaro que son libres del poder de la carne, del poder de sus deseos impuros. Son libres de todo espíritu del diablo por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús.